Querida familia, quiero darte las gracias si me escuchas por Spotify, porque el capítulo de Brujería por Fama y Poder ya sobrepasó las 200,000 vistas. Así que quiero agradecerte de corazón por escucharlo. Si todavía no lo has escuchado, al final de este video te dejo el enlace. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Desde que comenzó Semana Santa, algo en el ambiente cambió. Y no fue de golpe, no fue algo que uno pudiera decir o señalar con el dedo. Ahí empezó todo. Fue más bien lento, silencioso e inevitable. Yo siempre he creído en lo que no se ve, no por gusto, sino porque en mi familia esas cosas nunca fueron cuentos. Mi abuela decía que había días en los que el mundo se quedaba descuidado, como si Dios volteara la mirada por un momento, y que en esos días lo que normalmente se mantenía lejos se acercaba sin pedir permiso. Semana Santa es uno de esos tiempos. La gente en mi pueblo son personas que guardan esos días. Las calles se sentían distintas, más vacías, más serias. La gente hablaba en voz baja, la radio no sonaba, incluso el viento parecía haberse ido, o quizá solo estaba esperando. Yo trataba de no pensar demasiado en eso. Siempre he sido una mujer práctica, de las que prefieren tener los pies en la tierra, pero esa semana me costaba trabajo sostener esa idea. Todo empezó con mi hermana. No fue algo evidente al principio. De hecho, si alguien más la hubiera visto, hubiera dicho que solo estaba cansada. Y sí, sí lo estaba, pero no era un cansancio normal. No era de esos cansancios que se curan con dormir durante una noche completa. Recuerdo claramente la primera vez en que sentí que algo no estaba bien. Era lunes por la noche. Yo estaba en la cocina preparándome café cuando lo escuché caminar detrás de mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si le costara avanzar. No dije nada al principio, pensé que solo venía medio dormida, pero cuando volteé, me quedé quieta, no por lo que vi, sino por lo que sentí. Porque sí, ahí estaba ella, con el cabello suelto cayéndole sobre el rostro, pero había algo en su mirada que no reconocí. No era tristeza, no era enojo, era oscuridad. Me pidió café con una voz rara, como si le faltara intención, como si las palabras no terminaran de salir de ella. Le pregunté si se sentía bien y mi hermana contestó que sí. Esa noche no durmió. Lo sé porque yo tampoco pude dormir. Y no fue casualidad. Desde mi cuarto la escuchaba moverse. Era como si arrastrara cosas, como si abriera y cerrara cajones. Varias veces estuve a punto de levantarme, pero algo me detuvo. No sabría explicarlo bien. Era como una intuición que me decía que no era buena idea interrumpir lo que fuera que estuviera haciendo. Al día siguiente amaneció con los ojos hundidos y con marcas en los brazos. Cuando los vi, me dijo que no sabía de dónde habían salido, y lo dijo tan tranquila, tan natural, que por un momento pensé que estaba exagerando. Pero no eran rasguños normales, eran líneas finas, paralelas, como si alguien hubiera pasado las uñas con cuidado, con intención. Ahí fue cuando recordé algo que mi abuela decía: cuando no sabes quién te hizo el daño, no siempre es alguien de este lado. No quise siquiera pensarlo demasiado, pero desde ese momento empecé a observar a mi hermana con atención. Y fue ahí cuando me di cuenta de los detalles. Pequeños al inicio, casi insignificantes. Dejó de querer entrar a la sala donde teníamos el altar. Antes le gustaba encender las velas, cambiar las flores. Era algo que casi hacía por costumbre, pero de pronto dejó de hacerlo. Y cuando yo le pedía que me ayudara, ella encontraba excusas para no acompañarme. Una vez insistí, le pedí que solo entrara conmigo, que no hiciera nada, solo que me acompañara a la sala. Y aceptó, pero en cuanto cruzó la puerta, se detuvo en seco. La vi tensarse.
Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y por primera vez noté miedo en su rostro. Era como si algo dentro de ella estuviera reaccionando. Se dio la vuelta sin decir nada y se fue. Esa noche, las cosas empeoraron. Escuché claramente cuando algo cayó en la cocina. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo fuerte, y caminé despacio hacia allá. No prendí la luz de inmediato, no sé por qué. Tal vez porque una parte de mí ya sabía que lo que iba a ver no tenía explicación. Los cajones estaban abiertos, no uno, no dos, sino todos, como si alguien los hubiera jalado al mismo tiempo. Y entonces la escuché en su cuarto. Era una voz baja, arrastrada, murmurando algo que no entendí. No era español, estoy segura de eso. Tampoco era algo que pudiera identificar fácilmente, pero había un ritmo, como si estuviera repitiendo algo una y otra vez. Me acerqué a su puerta y fue ahí donde todo dejó de ser duda porque la puerta no estaba cerrada. Y a través de ese pequeño espacio vi algo que todavía hasta el día de hoy me cuesta poner en palabras. Mi hermana no estaba acostada, no estaba sentada, estaba en el suelo, pero no de cualquier forma. Estaba de rodillas, con el cuerpo inclinado hacia adelante y las manos apoyadas en el piso, como si sostuviera su propio peso. Pero lo más perturbador no era eso, era la forma en la que se movía, lentamente hacia adelante y hacia atrás, y mientras lo hacía, murmuraba las mismas palabras una y otra vez. Sentí que el aire se me iba. Quise entrar, de verdad quise hacerlo, pero algo en mi interior me dijo que no cruzara esa puerta, que si lo hacía, ya no iba a ser una espectadora. Retrocedí sin hacer ruido, conteniendo incluso la respiración para no llamar su atención, con el cuerpo tenso y la piel erizada. Y fue en ese instante cuando por primera vez acepté una idea que hasta entonces había evitado con todas mis fuerzas. La brujería dejó de ser un rumor lejano o una historia ajena para convertirse en algo presente, algo que estaba ocurriendo adentro de mi casa, algo que se había metido en mi familia y que ahora respiraba a unos pasos de mí. Y lo peor no fue pensarlo, lo peor fue sentir con una claridad insoportable que aquello apenas estaba empezando, que lo que había visto no era el punto más alto, sino apenas la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. No supe cuánto tiempo me quedé paralizada antes de reaccionar, pero cuando finalmente lo hice, fue como si mi cuerpo se moviera solo. Caminé por el pasillo con el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la casa entera se hubiera vuelto difícil de atravesar. Llegué a la habitación de mis padres y abrí la puerta sin tocar, con una urgencia que me quemaba por dentro, así que lo desperté casi de golpe. Las palabras salieron atropelladas. Les dije que algo estaba mal con mi hermana y que necesitaban verla de inmediato. Mi madre fue la primera en levantarse. Reaccionó con una rapidez que no le conocía. Se levantó sin hacer preguntas y caminó directo hacia la habitación. Mi padre tardó unos segundos más en salir del desconcierto del sueño, pero la siguió y yo detrás de ellos, envuelta en un silencio pesado que parecía anticipar lo que venía. La puerta de la habitación se abrió de golpe y lo que ocurrió enseguida quedó marcado en mí de una forma que no puedo explicar sin sentir todavía un escalofrío recorrerme el cuerpo. El grito de mi madre rompió el aire. No era solo miedo, era horror puro, una reacción visceral ante algo que no debía de existir. Mi padre se asomó de inmediato y entró sin pensarlo, impulsado por ese instinto que tienen los padres de proteger, incluso cuando no entienden del peligro. Yo me quedé en la entrada, sin atreverme a cruzar del todo, observando con el cuerpo rígido lo que estaba ocurriendo adentro. Mi hermana seguía en el suelo, pero ya no se movía como antes. Ahora su cuerpo estaba tenso, rígido,
como si cada músculo estuviera luchando contra algo invisible. Su cabello cubría parte de su rostro, y aún así era evidente que algo en ella había cambiado, que aquello que estaba ahí no era completamente ella. Mi padre se acercó con la intención de ayudarla, de levantarla, de sacarla de ese estado que no lograba comprender. La rodeó con los brazos, intentando abrazarla, llamándola con insistencia, buscando alguna respuesta, algún gesto que confirmara que seguía siendo su hija. Pero lo que ocurrió después fue tan rápido como brutal. Mi hermana empujó a mi padre con fuerza, una fuerza desproporcionada, un movimiento seco y violento que lo lanzó hacia atrás como si no pesara nada. Él cayó al suelo con un golpe fuerte que resonó en la habitación, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Nadie reaccionó de inmediato, porque lo que acabábamos de ver no tenía sentido. No había forma de acomodarlo adentro de lo que se piensa que es normal. El resto de la noche se volvió una vigilia silenciosa y cargada de miedo. Nos quedamos atentos, despiertos y observando, intentando entender lo que estaba pasando, mientras mi hermana alternaba momentos de quietud absoluta y movimientos bruscos e inquietantes, como si algo dentro de ella la sacudiera por momentos. A ratos murmuraba palabras incomprensibles o respiraba con dificultad, y con cada minuto que pasaba, la sensación de la casa se volvía más opresiva, como si el aire se estuviera llenando de algo que no podíamos ver, pero sabíamos y sentíamos que estaba ahí, creciendo sin control. Apenas comenzó a amanecer, mis padres tomaron la decisión de ir a buscar a don Emilio, un hombre conocido por tener el don de curar, de sanar lo que no se ve, lo que no se entiende. Yo me quedé en la casa, no por elección, sino por necesidad. Alguien tenía que permanecer ahí, vigilando, acompañando, aunque en el fondo no supiera qué estaba enfrentando. Las horas hasta su regreso se sintieron interminables. La luz del día entraba por las ventanas, pero no lograba disipar la oscuridad que se había instalado en la casa. Todo parecía opaco, sin vida, incluso como si el tiempo avanzara con diferente ritmo. Y cuando finalmente escuché que habían llegado, sentí una mezcla de alivio y miedo que me apretó el pecho. Don Emilio entró sin detenerse, con una expresión seria que ya anticipaba lo que encontraría. Caminó directo a la habitación de mi hermana, como si no necesitara indicaciones, como si algo lo guiara. Lo seguí, necesitaba ver, necesitaba entender, pero en cuanto crucé el umbral, sentí que el cuerpo se me enfriaba. Mi hermana ya no parecía la misma. Su piel tenía un tono grisáceo, apagado. Sus labios estaban resecos y sus ojos ya no reflejaban nada. Estaban vacíos, sin vida, como si la persona que había sido ya no estuviera ahí. Y entonces ocurrió algo aún más perturbador. Mi hermana levantó una mano con una lentitud inquietante y comenzó a arrancarse las uñas de la otra mano, una por una, sin mostrar dolor, sin detenerse, como si aquello no le afectara en lo más mínimo. La sangre empezó a brotar, pero ella permanecía indiferente, atrapada en ese acto que parecía ajeno a cualquier sensación humana. Don Emilio observó todo en silencio, con una atención profunda, como quien evalúa algo que conoce bien, pero nunca deja de ser peligroso. Su mirada recorrió cada detalle, cada movimiento, cada señal, hasta que finalmente comprendió lo que enfrentábamos. Y aunque no levantó la voz, lo que dijo cayó sobre nosotros con un peso imposible de ignorar. Aquello no era una enfermedad, no era algo del cuerpo. Algo oscuro había tomado el lugar de mi hermana, algo que no pertenecía a este mundo y que no pensaba irse sin resistencia. La certeza de que mi hermana de 14 años estaba poseída se instaló en el ambiente sin necesidad de más explicaciones, y junto con ella el miedo verdadero. Porque en ese momento entendimos que lo que venía no era una solución rápida, no era algo que se resolviera con facilidad. Lo que estaba por comenzar era una lucha, y no todos
iban a salir intactos. No pasó mucho tiempo antes de que todo saliera aún más de control. En cuanto mi hermana fijó la mirada en don Emilio, algo dentro de ella reaccionó de inmediato, como si lo reconociera, como si supiera perfectamente a qué venía. Su cuerpo, que hasta hacía unos segundos parecía apagado, se tensó con una fuerza repentina, antinatural, y entonces comenzó a gritar. Pero no eran gritos comunes, eran palabras deformadas, cargadas de odio, insultos que no parecían salir de alguien que yo conociera. Su voz cambiaba entre tonos, a veces grave y a veces rasgada, como si varias voces se empujaran unas a otras para salir al mismo tiempo. Decía cosas horribles, cosas que helaban la sangre. Intentó levantarse de golpe, lanzándose hacia él con una intención clara de atacarlo. Sus movimientos eran violentos, descontrolados, pero al mismo tiempo dirigidos. Era como si algo dentro de ella supiera exactamente lo que quería hacer. Entre mi padre y otro de mis familiares lograron sujetarla, pero incluso así costaba trabajo contenerla. La decisión se tomó sin decir demasiado. No había otra opción y la amarraron a una silla. No fue fácil. Se resistía, se retorcía, escupía, gritaba palabras obscenas, y mientras más la sujetaban, más furiosa se volvía. Sus manos se tensaban con tal fuerza que las venas parecían a punto de reventar. Sus pocas uñas raspaban la madera como si quisiera desgarrarla. Su mirada ya no tenía nada de humano. Era oscura, fija, cargada con una intención que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente lograron inmovilizarla, la habitación quedó envuelta en silencio, interrumpido solo por su respiración agitada y esos murmullos constantes que no dejaban de salir de su boca, como si lo que habitaba no pudiera quedarse callado. Fue entonces cuando don Emilio comenzó. Se colocó frente a ella, firme, sin titubeos, y empezó a pronunciar palabras que yo nunca había escuchado antes. No eran oraciones comunes, eran oraciones que parecían chocar directamente con lo que estaba dentro de mi hermana. Su voz era constante, como si cada palabra estuviera cargada de peso. El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Las paredes parecían cerrarse lentamente y una sensación de presión comenzó a instalarse en el pecho de todos los que estábamos ahí. Mi hermana reaccionaba a cada palabra. Se sacudía, intentaba liberarse. Su cuerpo se arqueaba de forma imposible, como si algo desde dentro luchara por romper el control que don Emilio estaba intentando imponer. En medio de todo aquello, el curandero se detuvo y volteó hacia mi madre. Le dijo que necesitaba ayuda, que no era algo que pudiera enfrentar solo. Lo que estaba dentro de mi hermana tenía fuerza y para combatirlo necesitaba más. Necesitaba reunir personas. Al menos 7 personas rezando al mismo tiempo, al unísono, con fe verdadera, con intención de sanar a mi hermana. Necesitaba esa fuerza para hacer frente a lo que se había instalado en la casa. Mi madre no lo dudó. Salió casi corriendo, con las manos temblando, pero con una determinación que yo nunca había imaginado. Comenzó a llamar a la familia. Mis tíos, quienes son católicos de hueso colorado, llegaron acompañados del sacerdote del pueblo. Dijeron que necesitaríamos toda la ayuda posible. La casa comenzó a llenarse. El sacerdote entró a la habitación, pero en cuanto cruzó la puerta se detuvo. Su mirada recorrió la escena, la silla, las ataduras, el cuerpo de mi hermana retorciéndose, la expresión en su rostro, y por un instante pareció dudar. Dijo que nunca había presenciado algo así, pero dejó claro que no se iba a rendir, que no estaba preparado, que no se consideraba calificado, pero que ayudaría en lo que pudiera, con lo que supiera, con lo que su fe le permitiera sostener. Y así, lo que empezó con una petición de 7 personas se convirtió en algo mucho mayor.
No llegaron 7, sino 12. Familiares, amigos, vecinos, todos reunidos adentro de la casa, que ya no se sentía como un hogar, sino como un lugar tomado por algo oscuro. Se colocaron alrededor, algunos de pie, otros de rodillas, con rosarios en las manos, con velas temblorosas, con el miedo reflejado en el rostro, pero la fe aferrada como única defensa. Y entonces comenzamos a rezar. Al principio las voces eran inestables, como si cada quien luchara por encontrar su lugar en medio del terror. Pero poco a poco se alinearon, se unieron, hasta convertirse en un solo sonido, constante, repetitivo y firme. Una barrera hecha de palabras, de creencia y de fe. El efecto fue inmediato. Mi hermana gritó, pero no como antes. Este grito fue distinto, fue desgarrador, como si aquello que estaba dentro estuviera sintiendo el peso de cada oración, como si cada palabra lo quemara, lo empujara, lo obligara a salir. La silla rechinaba contra el suelo, las ataduras estaban tensándose al límite, mientras la voz se mezclaba con las oraciones, tratando de romperlas, de imponerse sobre ellas. Después de un par de horas, los movimientos de mi hermana comenzaron a disminuir. Los sacudones perdieron intensidad y su respiración, que había sido irregular y violenta, empezó a estabilizarse poco a poco. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo se aflojó por completo. Se desmayó. Y fue en ese momento cuando lo vimos. Su rostro empezó a cambiar. Poco a poco, como si algo se retirara lentamente, como si una sombra invisible se despegara de su piel, sus facciones comenzaron a tomar forma otra vez. Ya no era esa expresión rígida, ajena o perturbadora. A pesar de los moretones, de la sangre, de las marcas en su piel, ahí estaba. Ese rostro empezó a tomar la forma del rostro de mi hermana. Don Emilio pidió que la desataran con cuidado y que la acostaran en la cama. Todo se hizo con una delicadeza que contrastaba con la violencia de lo que habíamos vivido durante horas. Él aseguró que por ese día era suficiente, que lo más importante era que había cedido, pero no había terminado, porque aquello no era algo que se resolviera en una sola sesión. Regresaría las veces necesarias hasta estar completamente seguro de que mi hermana estaba libre de aquella oscuridad. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y esperanza. Don Emilio regresó varias veces, siempre con la misma seriedad, con la misma concentración. Después de un par de semanas, mi hermana volvió a ser la misma. Su voz, su forma de mirar, su manera de moverse, todo volvió a acomodarse en su lugar. El cansancio siguió ahí por un tiempo, las marcas tardaron en desaparecer, pero lo importante era lo evidente. Mi hermana estaba de vuelta. A raíz de todo esto, la familia se unió como nunca. Los vecinos se acercaban con más frecuencia y por un tiempo parecía que todo había quedado atrás. Pero había una pregunta que seguía ahí, una que mi madre no podía dejar pasar. Quería saber qué o quién había provocado algo tan terrible. Cuando finalmente reunió el valor para preguntarlo, el curandero le dijo que lo que había pasado no había sido causado por un extraño, sino por alguien de la familia. Dijo que uno de mis tíos, hermano de mi papá, había ofrecido a mi hermana como parte de un pago. Un acto desesperado, motivado por ambición, por la obsesión de conseguir dinero para unas tierras que nunca pudo obtener por medios propios. En su desesperación, buscó ayuda en donde no debía y prometió lo único que no le pertenecía, a mi hermana. Ahí mi madre cayó en cuenta de que ese tío y su familia no vinieron a ayudar durante el proceso del exorcismo y curación de mi hermana menor. Habían puesto pretextos para no venir, pretextos que por la situación no se les dio mayor importancia. Esa misma noche se lo dijo a mi padre. La reacción fue inmediata y profunda, cargada de una indignación
que no necesitaba palabras para entenderse. No podía creerlo, no podía aceptar que su propio hermano, el menor, el que había crecido a su lado, fuera capaz de algo así. No hubo venganza y tampoco confrontaciones públicas, solo un corte definitivo. Se rompió toda comunicación, se cerraron las puertas, se borró su nombre de la vida familiar como si nunca hubiera pertenecido a ella. Sin embargo, la vida, de una forma que todavía me cuesta explicar sin estremecerme, pareció encargarse sola de cobrar. La hija de mi tío enfermó poco tiempo después. Nadie entendía qué tenía y en cuestión de una semana falleció. Su matrimonio no resistió el peso de lo que vino luego. Con los años se desmoronó, su esposa lo dejó, se llevó a su hijo a la capital, dejándolo completamente solo. Todo aquello que había buscado con tanta desesperación terminó convirtiéndose en su propia ruina. Cuando pasaron cerca de 4 años, ese tío vino a buscar a mi padre porque necesitaba ayuda. Mi papá entonces le dijo que no era bienvenido. Le dejó claro que lo sabía todo, que no había perdón y que no había espacio para él en nuestras vidas, y que lo mejor que podía hacer era no volver jamás, porque si volvía a poner un pie en nuestra casa, lo recibiría con un machete. Han pasado 25 años desde todo aquello, y aún ahora cuando lo recuerdo me estremezco, porque no fue una historia lejana, no fue algo que me contaron, yo lo vi. Vi cómo la maldad puede tomar forma, cómo puede entrar en una casa, en un cuerpo, en una vida, y destruirlo todo desde adentro. Pero lo que más pesa, lo que realmente deja una marca, es saber que no siempre viene de afuera, viene de gente cercana, tan cercana, que comparte la sangre de la propia víctima. Querida familia, si te ha agradado ese relato, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.